buenas tardes a todos y a todas. La Universidad de Colima y la Facultad de Ciencias de la Educación pues da la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de conferencias, la enseñanza y el aprendizaje desde las didácticas específicas. Pues es un evento organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, la maestría en intervención educativa, a través también del cuerpo académico, culturas, políticas y procesos educativos. Bueno, quiero presentar a nuestra ponente del día de hoy, quien es la doctora Concepción Barrón Tirado, y me voy a permitir pues leer una breve reseña de su currículum. Digo breve porque bueno, pues la trayectoria de la doctora es amplia, entonces trato de resumir algunos aspectos. La doctora Concepción Barrón Tirado es maestra y doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente secretaria académica de la CUAED, así como directora de Desarrollo Educativo en la misma entidad. Fue coordinadora de los programas de licenciatura durante el periodo 85-89 y de posgrado durante 2005-2014 en Pedagogía de la UNAM. Fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa durante el periodo 2013-2015 y sus principales líneas de investigación son la didáctica, currículum, mercado de trabajo, formación profesional y estudios de posgrado. Es docente de la licenciatura, maestría y doctorado en Pedagogía de la UNAM. Ha sido autora y coautora de diversos libros, entre ellos pues destacan Currículum y Desarrollo y Evaluación, Experiencias y Perspectivas en la Educación Superior en 2020, Propuesta de un modelo híbrido para la UNAM en 2020, La Administración y Gestión de Instituciones Educativas en 2017, La lectura y escritura en la educación en México en 2017, Miradas docentes en el mismo año, Universidades privadas, profesionales de la educación en 2003 y la formación profesional universitaria en México, proyectos y prácticas curriculares en 2013. Y bueno, pues ha sido coordinadora de varios libros. También ha sido invitada a impartir diversas conferencias en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, en la Universidad de Panamá, en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manta, Ecuador, en Virtual Educa en la ciudad de Medellín, Colombia, y en la Universidad de Costa Rica. Bueno, pues esto es un breve, insisto, resumen, ¿verdad?, de la amplia trayectoria de la doctora Barrón, y a quien pues damos la cordial de las bienvenidas. Es un gusto, doctora, tenerla aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y pues cedo el uso de la voz a la doctora. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación a la doctora Briseida Ramos para participar el día de hoy con ustedes. Sobre todo, el tema que nos ocupa, el trabajo didáctico en el contexto actual, dada que la didáctica en el contexto actual puede ser vista como una disciplina o puede ser vista desde una visión meramente instrumental. En las dos se pone de manifiesto una noción de docencia. Un docente constructor de un conocimiento creativo, construcción de metodologías, y un docente, por el otro lado, desde una perspectiva instrumental, un docente constructor o más bien aplicador de técnicas. Entonces voy a empezar con mi plática de manera general. Podemos, por favor, empezar con la presentación. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la didáctica? Les voy a decir por qué. Porque hay tantas definiciones, tantas acepciones como teóricos. Tenemos los teóricos de la escuela francesa, los teóricos de la escuela alemana, los teóricos españoles, los teóricos sudamericanos y los teóricos mexicanos. Pero todos ellos van a coincidir con una visión, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué significa? ¿Qué es la didáctica? Teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben. Hablamos de estas prácticas de enseñanza históricamente determinadas, contextualizadas, donde hay una implicación política, una implicación cultural. Pasamos, por favor,
Ahora, cuando hablamos de las prácticas de la enseñanza, ¿sí? Hablamos de que hay un posicionamiento personal del docente, ¿sí? Hace que los docentes se estructuren de manera particular y realicen un recorte disciplinario. Resultado de sus historias, perspectivas y también limitaciones. Nosotros como docentes determinamos, elegimos, recortamos, ¿sí?, de la disciplina aquello que se nos ha dado, que se nos está dando a partir del currículum formal, a partir de cómo vamos a interpretar estos contenidos y cómo vamos nosotros a trabajar con ellos. Pero esta interpretación es resultado de nuestra historia, de nuestra perspectiva y también de aquello que dejamos fuera, ¿sí? Pasamos, por favor. Entonces, hablamos de un pensamiento docente. El pensamiento docente, en la siguiente, el pensamiento docente constituye un marco de referencia integrado por, y aquí Brice es especialista, teorías implícitas, representaciones, imágenes, suposiciones, nociones, ideas, intenciones, proyectos, supuestos, todo aquello que tiene que ver con nuestro ser como docentes, con nuestros marcos históricos, cognitivos y demás, y sobre todo tomamos una serie de decisiones. Todo ello nos permite tomar unas decisiones para planear, para actuar ya en el aula y para evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos una serie de concepciones de los docentes. Estas concepciones de los docentes juegan como herramientas o como barreras. Permiten interpretar la realidad o impedir la adopción de perspectivas y cursos de acción diferentes. Se transforman en la medida que el profesor y su entorno cambian paulatinamente. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Entonces, señalaba yo que todas estas concepciones de los docentes permiten interpretar la realidad o impedir adopción de perspectivas y cursos de acciones diferentes. Pasamos, por favor, Liz. Entonces, lo que se pone en juego son los diferentes saberes de los docentes. En la siguiente diapositiva vamos a ver estos saberes de los docentes que lo trabaja Tardif específicamente, que son temporales, plurales, situados, personalizados, heterogéneos. Son temporales, ¿sí?, porque tienen una historicidad, un momento determinado. Son plurales, ¿sí? Son plurales todos estos saberes y además nos permiten, seguimos, sí, muy bien, ahí la atrás, por favor, la anterior, ¿sí? Nos permiten determinar, la siguiente, que son heterogéneos, es decir, tenemos una serie de saberes que no tienen que ver solamente con la disciplina, tienen que ver con nuestra historia personal, tienen que ver con nuestra formación, pero todos los saberes que hemos construido están en el marco, en un marco histórico, en un marco social, en un marco disciplinario y en un marco, en este caso como docentes, curricular. En la siguiente, por favor, hablamos de las prácticas de los docentes. Y nuestras prácticas están determinadas por la institución, por el proyecto educativo, por nuestros conocimientos, por nuestras concepciones, por nuestras creencias, por nuestros significados, así como por nuestra formación pedagógica y didáctica. Todo ello influye en la forma de percibir la realidad. ¿Y por qué señalo e insisto en todo ello? Porque es a partir de la institución y del proyecto educativo que nosotros nos conformamos y conformamos nuestra identidad como docentes. Quiero decir que ahora en esta época de confinamiento provocado por la pandemia, tuvimos que hacer uso de todos nuestros saberes, de nuestras diferentes formas de ver la realidad para poder integrar propuestas didácticas para dar respuesta a aquello que se nos exigía y pedía. Pasamos, por favor. Entonces, las prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza nos permite distinguir lo que es la buena enseñanza de una enseñanza comprensiva. En la siguiente, por favor, Luis. ¿Sí? La buena enseñanza implica la recuperación de la ética y los valores en las prácticas de enseñanza.
Se trata de valores inherentes a la condición humana, pero desde sus actores en los ámbitos escolares. ¿Por qué está ligada la buena enseñanza con la recuperación de la ética? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Por qué está vinculada? ¿Sí? Está vinculada fundamentalmente porque nosotros en todo este quehacer tenemos un posicionamiento y en este posicionamiento nosotros estamos continuamente tomando decisiones que nos llevan a una serie de situaciones. Entonces, la docencia está ligada a una visión sobre lo didáctico, ¿sí? En cuya génesis se juega un importante papel el conocimiento teórico práctico y la actividad reflexiva sobre la práctica. Esta docencia vinculada a la práctica, esta docencia vinculada a la teoría, pero también a la toma de decisiones, implica el tener una formación amplia, ¿sí? Y por lo tanto, el docente es un profesional comprometido con el conocimiento, que actúa a la manera de un artista o un clínico en el aula. O sea, ¿por qué es un artista? Porque el artista diseña, crea, organiza, da forma, ¿sí? Y da contornos, señala, orienta, ¿no? Entonces, utiliza el conocimiento para comprender los términos de la situación del contexto, del centro, del aula, de los grupos y de todos los individuos, así como para diseñar y construir estrategias flexibles adaptadas a cada persona, cuya eficiencia y bondad experimenta de forma permanente. Esto lo dice Pérez Gómez. A mí me parece muy importante y relevante este acercamiento al ser docente. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con el conocimiento, identificamos un contexto, trabajamos en el aula y sobre todo construimos estrategias flexibles. No tenemos ya una serie de estrategias que solamente las aplicamos. Tenemos que reflexionar en cada situación. ¿Para qué queremos esas estrategias? ¿Qué tipo de pensamiento, qué tipo de actitudes queremos propiciar que construyan nuestros estudiantes cotidianamente? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la didáctica, ¿sí?, dista de constituirse en un espacio de certezas. En la siguiente, por favor, absolutas. Es el lugar de convergencia entre las propuestas teóricas y las prácticas educativas. Y esto es algo que realmente nos lleva a reflexionar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentamos ante el aula, ante los estudiantes, llevamos ya una serie de certezas para saber qué es lo que manejamos, cómo lo vamos a trabajar. Solo que todas esas son certezas construidas en otro momento. En el momento que estamos frente al grupo, requerimos hacer uso de esto que estamos trabajando, de esto que estamos estudiando, para poder, ¿sí?, ser flexibles y avanzar. Entonces, las decisiones que el docente tome en cuenta para la selección y organización de las experiencias de aprendizaje no se reducen a una elección de corte técnico, sino que tienen que ver más con la necesidad que los alumnos aprendan. Pasamos, por favor. Corremos. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver qué es anteriores, por favor. Otra anterior. Ahí. Entonces, en el ámbito de la didáctica, contenidos y métodos constituyen dos dimensiones clásicas e indisociables. Es decir, ¿qué contenidos vamos a trabajar y cómo vamos nosotros a abordarlos? ¿Sí? Entonces, para construir un conocimiento en el aula, requerimos del contenido, que es la materia prima, pero también las formas de trabajar ese contenido. Entonces, contenido y método siempre van de manera
conjunta. Pasamos a la siguiente. Pero recordemos que los contenidos son recortes de conocimiento para ser enseñados. Esa es la finalidad de hablar de contenido. Contenido es una palabra didáctica, es un concepto didáctico. Y todo depende de los modelos curriculares a los cuales se escriban estos contenidos, ya sea un modelo por asignaturas, por áreas, por módulos, en fin. Aquí lo importante es que esta organización del contenido responde a una visión de la realidad, a una visión de la profesión y sobre todo a una visión de de aquello que tiene que ser enseñado y que es relevante para la formación de los estudiantes. Pasamos al siguiente y hablamos del método. Entonces, el método es el eje estructurante de la didáctica. Las maneras de enseñar y de propiciar aprendizaje de los estudiantes ha sido abordada por diversos autores y todos recordamos a Comenio desde el siglo XVII hasta el momento actual. Y hasta el momento actual seguimos preguntándonos acerca del método. Entonces, las diversas posturas didácticas que existen hasta estos momentos y depende, ¿sí?, de diversas situaciones político-educativos, situaciones donde hay un proyecto que nos lleva a definir, a elegir una forma de trabajar en el aula en detrimento de las otras, o bien hacemos una combinación a veces contradictoria, ¿no? Cuando se nos decía, vamos a trabajar por competencias en sus inicios, de manera integral, vamos a poder definir contenidos, actitudes, valores, y después evaluábamos solamente aquello que era observable y medible. O sea, partíamos de un principio muy amplio y al final se reducía solamente a una evidencia. No está bien ni está mal, simplemente quiero señalar cómo en estas construcciones también hay debates, hay conflictos. Y todo ello nos lleva a hablar ya del trabajo del docente, a lo que se ha denominado configuraciones didácticas. Este concepto de configuraciones didácticas que trabaja Edith Liwin, que es una pedagoga argentina, pasamos por favor a la siguiente, nos da una idea de que cada profesor despliega una manera particular para favorecer el proceso de construcción del conocimiento. Es decir, en una configuración didáctica, es el profesor quien elige cómo trabajar para propiciar aprendizajes significativos en los estudiantes. Pero cada profesor, a partir de determinados principios, elige las formas de acercarse a la realidad, de trabajar los contenidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, se habla de configuraciones didácticas como la manera particular que despliega el docente para favorecer estos procesos de construcción del conocimiento. Y además implica una construcción elaborada en la que se pueden reconocer las formas de elaborar que el docente tiene, piensa sobre una disciplina específica. Y por lo tanto maneja una serie de supuestos, maneja una serie de prácticas que son necesarias para la profesión, maneja una serie de teorías que los pone en juego en el momento de trabajar con los estudiantes. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la noción de configuración didáctica está ligada a un proceso de intervención didáctico que el docente realiza de manera intencional y con la finalidad de propiciar estos aprendizajes en los estudiantes. Está ligada a concepciones epistemológicas, también a una práctica, a la enseñanza, a diversas formas de trabajar y a lo que hemos denominado todo el proceso didáctico, cómo planeamos, cómo organizamos y cómo evaluamos. Pasamos, por favor, a la siguiente. Y hablamos ya de didácticas específicas. ¿Y por qué me interesa señalar las didácticas específicas en el contexto actual? Porque en el contexto actual ha habido una serie de confusiones en torno a qué es la didáctica y cuáles son estas didácticas específicas.
Y las didácticas específicas responden a una dinámica de la sociedad, ¿no? A los cambios frecuentes que se generan, al surgimiento de nuevas perspectivas, nuevas formas de conceptuar todas las transformaciones sociales, educativas y tecnológicas que estamos viviendo. Pasamos, por favor. ¿Sí? Entonces, las didácticas específicas tienen que ver con distintos niveles del sistema educativo. Hablamos de didácticas de la educación inicial, de la primaria, secundaria o educación superior. Hablamos de las didácticas en función de las edades de los estudiantes. Hablamos de las otras didácticas, pasamos a las siguientes, en función de la disciplina, que puede ser didáctica de las matemáticas, de la lengua, de las ciencias sociales. Pero aún así, encontramos subdivisiones, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, si hablamos de la didáctica de la lengua, hablamos de la didáctica de la lectoescritura, o hablamos de la didáctica de la música, o la didáctica, si hablamos de educación física, hablamos de la didáctica de la natación. Entonces se va acotando nuestra visión de la didáctica en el sentido de la disciplina que se está trabajando y de aquel subcampo que estamos trabajando. Y también hablamos según el tipo de institución, de educación formal o de educación no formal, con subdivisiones según se trate. Y hablamos de escuelas formales, hablamos también de escuelas urbanas, de escuelas rurales, ¿sí? Y ahora, bien, pasamos a la siguiente. Podemos hablar de las características de los sujetos. Hablamos de una didáctica para trabajar con inmigrantes, de personas que vivieron situaciones traumáticas, de minorías. No sé, cuando empieza la pandemia, empezamos a buscar información sobre las didácticas en situaciones disruptivas y encontramos las didácticas para la emergencia, para abordar emergencias. Hablamos de personas con necesidades especiales y hablamos también de las didácticas para trabajar con grupos vulnerables. Y no solamente se habla de vulnerabilidad en el ámbito de una situación de personas con discapacidad, sino que es mucho más amplio. Y según estas modalidades, ahora podemos decir presencial y virtual. Pasamos, por favor. Entonces, ¿cuál es la relación entre la didáctica general y las didácticas especiales? Porque todos nos ubicábamos en una didáctica general y decíamos, retomamos estos principios y los aplicamos. Y entonces, desde una pedagogía alemana, nos dicen, sí hay principios generales, pero no hay una aplicación directa hacia una didáctica específica. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que van a determinar todo ello. Y por ejemplo, Klafki señala una serie de tesis, que es un pedagogo alemán, señala una serie de tesis para poder trabajar lo que son las didácticas específicas. Entonces, se habla de la relación entre didáctica general y didácticas de las disciplinas, no es jerárquica por naturaleza. No hay un sistema general de didáctica general y una didáctica específica derivada, sino tenemos que contextualizarla. La segunda tesis, la relación entre didáctica general y didáctica de las disciplinas, está basada en la igualdad y la cooperación constructiva. Sus maneras de pensar pueden ser divergentes. Si bien tenemos una especificidad para la didáctica general, las didácticas específicas requieren determinadas particularidades y es ahí donde tenemos que hacer un mayor énfasis. La tercera tesis, la didáctica general y las didácticas de las disciplinas son necesarias unas de otras, sí, pero con relativa independencia. La siguiente, la cuarta tesis, el rol que desempeña la didáctica de las disciplinas en su relación entre la disciplina y la educación es no solo de manera mediacional entre una y otra, sino que debe ser vista como más independiente por sus propias contribuciones al área común de la educación y de la disciplina. La didáctica específica contribuye, ¿sí?, de manera específica a la educación. La quinta tesis, que habla sobre la didáctica general, tiene como fin desarrollar un modelo comprensivo como sea posible. Esto no significa
que estos modelos puedan incluir el proceso instruccional completo en su totalidad. ¿Por qué? Porque los modelos de las didácticas de las disciplinas pueden estar elaborados con más detalle en razón de su especificidad, ¿sí? O sea, la didáctica general, si bien da esta visión amplia, las didácticas específicas tienen su campo propio a partir de la especificidad con la cual trabajan. Pasamos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza estas didácticas específicas? Que están más cerca de la práctica. Al estar más cerca de la práctica, nos lleva a una visión distinta, nos lleva a estar confrontando nuestras formas de trabajo con la realidad y a pensar cómo podemos abordar situaciones que tienen que ver ya directamente con un trabajo cotidiano en el aula. Está más próxima al estudio de las teorías del aprendizaje, de las teorías del pensamiento y los procesos de cognición, de las teorías sobre los atributos personales y de las teorías filosóficas de la educación. Es decir, está más cerca a las teorías del aprendizaje. ¿Cómo aprenden mis estudiantes? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que está sucediendo dependiendo de la edad, dependiendo de la disciplina, dependiendo del contexto, si es urbano, si es rural? Pasamos, por favor. La siguiente. Y habla también de que constituye un campo, un campo específico de la acción pedagógica, ¿sí? Entonces tiene un alcance más amplio, pero debemos de considerar que su enfoque es en los aspectos comunes de las situaciones, más allá de las diferencias que también las caracterizan. Pasamos, por favor. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje en general tiene que ver con la cultura. Y aquí es donde la didáctica tiene que hacer énfasis. No podemos trabajar contenidos que no tengan sentido y significado para nuestros estudiantes. Y esos contenidos son culturales. Cuando nosotros decimos, tiene que haber un aprendizaje significativo, sí, contextualizado, pero contextualizado culturalmente. Los contenidos que tenemos que trabajar deben de tener sentido. Por eso cuando se habla de un aprendizaje robusto, es un aprendizaje no inerte, ¿sí? Sino que se logra en interrelación actividad, cultura, concepto. Es decir, tenemos que trabajar estos conceptos, esos contenidos desde una perspectiva cultural, es decir, desde la cultura de nuestros estudiantes. Porque en el aula lo que se pone en juego es una cultura escolar, pero también una cultura propia de nuestros estudiantes, una cultura propia del profesor, y aquí hay una interacción entre los profesores de los estudiantes. Y los estudiantes solo aprenden los conceptos si tienen sentido para su cultura, ¿sí? Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso de enculturación. Aquellos contenidos que no tienen sentido para el estudiante, pero para la cultura propia del estudiante, no son aprendidos, no se propicia este aprendizaje significativo. Entonces, pasamos a la siguiente. La forma en que se enseñan los conceptos en la escuela, por lo general, es muy diferente de la forma en la que se practican esas culturas y que se utilizan. Yo recuerdo que muchas veces aprendíamos a sumar, a restar y aprendíamos las tablas de multiplicar. Y cuando se iba al mercado, no podíamos hacer las cuentas, no podíamos hacer las sumas. ¿Por qué? Porque no estaban vinculadas todos los ejemplos que nos ponían en la escuela con nuestra vida cotidiana, ¿sí? Los estudiantes pueden aprobar una serie de exámenes, ¿sí? Pero no son capaces de usar sus conocimientos en situaciones de práctica. Y eso ha sido preocupante, ha sido una gran preocupación para todos nosotros. Si bien los estudiantes son capaces de seguir avanzando en su formación, ¿sí? A la hora que se requiere su utilización ya en la práctica, vemos que hay problemas. ¿Cómo? Y lo vemos, miren, claramente. Vamos a hacer la tesis. Ya sabemos todas las teorías, ya sabemos cómo se delimita el objeto, es decir, ya sabemos todos los métodos con los cuales se puede trabajar,
No obstante, en el momento de hacer la tesis, ¿qué pasa con todos aquellos contenidos que hemos aprendido? ¿Por qué no los fuimos trabajando a lo largo de un proceso de formación? Y hablamos también, pasamos a la siguiente, de solución de problemas. Aquí hay unas sugerencias de organizar el aprendizaje sobre la base de la resolución colectiva de problemas mediante el despliegue de múltiples roles cognitivos que promuevan esta confrontación con estrategias no solamente efectivas y con errores de concepción, y que conduzcan de este modo a la preparación para la decisión efectiva del trabajo colaborativo. Es decir, tenemos que pensar en una serie de estrategias que nos permitan avanzar. Pasamos, por favor. Y se nos pregunta, ¿qué enseñar? ¿Sí? Los conceptos de práctica auténtica, de situación auténtica, de evaluación auténtica, se asocian a las prácticas corrientes de la cultura. Y auténtico quiere decir, en este contexto, real, coherente, significativo, intencional. Yo entiendo que cuando hablamos de didáctica queremos ver estrategias, queremos ver cómo se trabaja, queremos ver toda esta parte. Pero lo que quiero decir es que nuestra formación como educadores y como pedagogos nos está faltando esta reflexión de qué es la didáctica, de cómo la didáctica se construye, que estas estrategias las podemos recuperar de los textos y habrá quien trabaje unas estrategias maravillosas, pero yo como docente estoy consciente de cómo las utilizo, para qué las utilizo, qué tipo de aprendizajes estoy promoviendo, ¿sí? ¿Qué y cómo enseñar realmente para que los alumnos transfieran lo aprendido a otras situaciones y en particular a la vida real. Y aquí podemos reconocer en la siguiente diapositiva que los contenidos curriculares son de distinta naturaleza. Ya lo veíamos desde el constructivismo, que hay contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y que se emplean diversos procedimientos que enseñan y que debemos de buscar de manera diferenciada todo el trabajo dependiendo de los contenidos que estamos nosotros revisando. En la siguiente vamos a hablar de los procesos cognitivos que están mediados por otras personas, el lenguaje, las herramientas de organización social. Aprendemos en comunidad. Y los procesos formativos se trabajan en comunidad. Y esto es algo que hemos aprendido en los últimos tiempos, lo hemos reforzado, ¿no? Las situaciones de aprendizaje con las cuales hemos trabajado han sido en comunidad, ha sido con los otros. Pasamos, por favor. ¿Sí? La didáctica general había postulado a partir de los trabajos de Piaget, Vygotsky y Brunner, ¿sí? Que aunque dos alumnos den respuestas semejantes, estas pueden tener significados diferentes para ellos y que de algún modo una misma pregunta puede ser comprendida de diversa manera por dos estudiantes. Entonces, la forma de significar, la forma de apropiarnos del contenido es diferenciada, aún trabajando los mismos contenidos. Y este es un principio también que debemos de tener presente en la didáctica, ¿sí? Por eso, cuando nosotros trabajamos bajo perspectivas de una didáctica en donde se promueve solo la repetición y la memorización, efectivamente los estudiantes van a contestar exactamente lo que les pedimos. Pero si propiciamos un aprendizaje, una mayor interacción, un aprendizaje colectivo, un aprendizaje colaborativo, se van a propiciar distintas formas de acercarse a la realidad. Pasamos, por favor. ¿Sí? Entonces, hay una doble demanda. Desde la didáctica general se postula que, por una parte, que la enseñanza debe ser individualizada y por ese camino, con el apoyo del docente que le proporciona andamios, el alumno logrará un aprendizaje autónomo. Pero también tenemos que la enseñanza para la comprensión profunda deviene de la consideración de variables sociales en los procesos de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje colaborativo se encuentra entre las estrategias de enseñanza que demuestran mayor valor didáctico. Otra vez, señalamos,
Si bien aprendemos individualmente a partir de nuestras estructuras cognitivas, tenemos un contexto cultural a través del cual nos estamos apropiando. Y ya al finalizar voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Para trabajar esquemas y conceptos se utiliza el conflicto conceptual. Yo lo señalaba, lo había afirmado en un momento dado, y el conflicto es el disparador del pensamiento. Posteriormente, el papel de la interacción entre los estudiantes permitió la aparición de nuevas respuestas que no habrían podido ser logradas individualmente. De ahí que el conflicto sociocognitivo y no ya el conflicto conceptual individual empiece a jugar un papel fundamental en una didáctica constructivista. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A pensar que el trabajo colaborativo es la forma con la cual nosotros podemos avanzar, ¿sí? Y pasamos con Brunner, ¿sí? Brunner denominó primero aprendizaje por descubrimiento y luego aprendizaje por invención. Recuerden que Brunner postulaba que se aprendía por descubrimiento o por recepción, y lo que buscó siempre fue el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje por invención, en donde se presentaban situaciones problemáticas de enseñanza y se tenía que dar respuesta a todo ello a través de la solución de problemas. Y pasamos, por favor. En esta época, los diversos organismos internacionales, ¿sí? Ya sea la Organización Internacional del Trabajo, ya sea la CEPAL, ya sea la Unión Europea, señalan que el área clave para desarrollar el potencial de la educación a distancia y de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Es la formación del profesorado. Una formación que se vio limitada a nivel mundial en la comunidad europea, ¿sí? Se vio limitada en América Latina, la formación del profesorado, no solo en tecnologías, sino en visiones didácticas flexibles, comprometidas, donde el aprendizaje, si bien es el centro de atención por parte del docente, el docente tiene que tener visiones más amplias de lo educativo para poder trabajar y para poder incidir en todo ello. Pasamos, por favor. ¿Sí? Y entonces hacemos alusión a una serie de competencias del docente, que hablamos de la competencia comunicativa, metodológica, tutorial, relacional, didáctica, planificadora, que ya lo ha trabajado Zabalza durante muchos años, pero ahora tenemos una competencia tecnológica desde un punto de vista informático y también desde un punto de vista de capital cultural. ¿Cómo vamos nosotros a incorporar las nuevas tecnologías a nuestros esquemas para poder trabajar, ¿sí? Y además, no solamente las incorporamos, sino cómo los docentes lo tenemos que trabajar de manera didáctica. Entonces, ya para finalizar, quiero señalar que en la siguiente, por favor, que hay una construcción del camino didáctico, donde se habla de la creación de una relación pedagógica que despierte el deseo de saber. ¿Cómo vamos nosotros a despertar ese deseo de saber? ¿Cómo vamos a abrir esta nueva brecha? ¿Cómo seleccionar estrategias para propiciar el aprendizaje? ¿Cómo crear situaciones movilizadoras? ¿Cómo transformar conceptos en acciones? ¿Cómo trazar un camino didáctico? Y cómo establecer un vínculo educativo, un vínculo entre el docente, los estudiantes, ¿sí? Y también esta empatía con nuestros estudiantes. Esto, ¿cómo lo vamos a trabajar? A partir de reconocer quiénes son nuestros estudiantes, quiénes somos nosotros como docentes, sobre qué contenidos vamos a trabajar y sobre todo en qué contexto cultural lo vamos a hacer. Entonces, todo esto es una invitación a construir las didácticas específicas a partir de una serie de planteamientos y a partir de reconocer nuestras potencialidades como docentes, de reconocer nuestra experiencia
nuestra formación didáctico-pedagógica y nuestro dominio de un contenido que indudablemente siempre está en juego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Concepción. Pues vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios por parte de quienes están en la videoconferencia. A ver. Tenemos aquí una participación de Eduardo Molina. Dice, bueno, son evidentes las bondades de las didácticas específicas, sin embargo, ¿qué aspectos actuales deben atender para que estén en sintonía con la innovación de los procesos formativos y del contexto? Sí, bueno, preguntémonos, ¿cuál es nuestra visión de la educación? ¿Cuál es nuestra visión de las innovaciones? ¿Sí? En función de ello, ¿qué debemos atender? Necesitamos un dominio del contenido, evidentemente, pero nuestras formas de relacionarnos ahora de manera virtual siguen siendo las mismas que de manera presencial. Solamente trasladamos nuestro trabajo cotidiano de manera presencial a las aulas virtuales. ¿De qué manera hemos construido otras formas de trabajo con nuestros estudiantes? ¿Sí? Yo tengo más preguntas que respuestas, ¿sí? Porque yo les podría decir, sí, vamos a crear ambientes de aprendizaje, vamos a diseñar con estas características, vamos a utilizar las plataformas. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo manejan los contenidos? ¿Ellos tienen internet? ¿Tienen realmente banda ancha? ¿Tenemos recursos digitales para trabajar en estos momentos? ¿O vamos a señalar las lecturas o vamos a trabajar con PDFs? No sé, todo esto debe ser contextualizado, ¿sí? O sea, las innovaciones nos están demandando que nos formemos, sí, pero contextualizadamente. Gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Adelante, Vianey Catalina. Sí, hola, buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Catalina, soy estudiante de la MIR y quería comentar que esta charla me agradó mucho porque la relaciono bastante con mi proyecto de intervención. Creo importante que nosotros y nosotras trabajemos las didácticas según las posibilidades, según los contextos y a partir de la misma rescato bastantes cosas para poder ponerlas en práctica pues ya en lo que me corresponde hacer a mí. Entonces le agradezco por el tiempo, también a los organizadores y organizadoras del evento, porque estoy segura de que esto nos permite pues rescatar nuevas estrategias para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más, algún comentario, pregunta para la doctora. Cira, adelante. Buenas tardes, muchas gracias doctora por la charla. Mi pregunta va encaminada, entonces siempre tenemos que integrar en la innovación de las didácticas las tecnologías de información. No, no siempre. Te voy a decir, las tecnologías como las conocemos ahora, pues ha sido una necesidad. Pero te quiero decir que la tecnología es un recurso, no es un fin en sí mismo. Y en nuestras didácticas hemos utilizado varios recursos. A ver, ¿cuáles recursos tú identificas que no tengan que ver exactamente con la tecnología de la información? ¿Qué recursos tú has utilizado en tus clases? Bueno, se pueden utilizar lecturas tradicionales en libros, los carteles todavía, ajá, no sé, revistas. Sí. Todos los artefactos culturales,
todos los artefactos culturales, aquello que se ha creado para poder comprender la realidad, para poder manejarla. El pizarrón, ¿sí? El GIS, ahora creo que ya no se usa, pero bueno, vamos a ver, los marcadores, las revistas, o sea, toda la tecnología como un artefacto cultural. Que ahora utilicemos las tecnologías es porque ha avanzado la ciencia, la tecnología, estamos ya ahora con los dispositivos tecnológicos. No obstante que si estamos en el campo, ¿qué tecnologías vamos a utilizar? Vamos a utilizar desde el silabario hasta los cuadernillos que podamos elaborar. Veamos qué dicen, por ejemplo, qué hicieron los maestros rurales, cómo trabajaron con sus estudiantes. Les hacían dibujos, les hacían carteles. Esas son tecnologías. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar, chicos, chicas? He colocado en un paréntesis, he colocado en el chat el link para el registro de asistencias. Y bueno, pues hay que aprovechar, ¿verdad?, a la doctora que la tenemos aquí. Ladies, dice, me llama la atención el hecho de que maestro tenga que contextualizar su manera de enseñar para poder lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Pero ¿cómo evaluar y conocer si realmente son efectivos? Sí, tocamos un tema delicado que es la evaluación, complejo, ¿sí? Porque ¿qué quiero evaluar? Que maneje el contenido, que lo aplique, quiero evaluar que repita, que lo comprenda, y para cada uno de ellos habrá una estrategia. Sí, la didáctica depende del profesor, ¿sí? De la configuración didáctica que yo mencionaba. Cada uno de nosotros configuramos didácticamente, cada uno de nosotros las configuramos y nos permite realmente trabajar con nuestros estudiantes. Trabajamos de distinta manera con un grupo y con otro, a pesar de que impartamos los mismos contenidos. Podemos trabajar los mismos contenidos en una universidad del norte y una universidad del sur del país y trabajamos de distinta manera. Tenemos que contextualizarlo y contextualizarlo significa tomar en cuenta, ¿sí?, la cultura, los ejemplos, tomar en cuenta la edad de los estudiantes, tomar en cuenta, o sea, todo aquello que converge para que nosotros podamos propiciar estos aprendizajes significativos. Y la evaluación también estará en función de qué queremos que el estudiante haga con este contenido. Queremos que lo comprenda, queremos que lo aplique, queremos que este contenido sirva para solucionar un problema. Entonces, para cada uno de ellos vamos a establecer una evaluación específica. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta de Delia. Dice, ¿la eficacia de la didáctica específica dependerá entonces de la ejecución del profesor? Sí, de la ejecución en el sentido de que comprenda todo el proceso, no solamente de la técnica que utilice, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no? De las técnicas también, pero resulta que después solo aprendemos técnicas y no comprendemos el sentido más amplio, ¿sí? Yo creo que es una gran ventaja saber utilizar todas las técnicas, pero también el saber por qué, para qué, cuándo se aplica, va a ser un trabajo creativo del profesor, ¿sí? Y a lo que yo invito es a la creatividad de nosotros, a la creatividad de nosotros como docentes. Podemos utilizar una técnica, podemos utilizar otra, pero ahí está, se pone en juego nuestra creatividad, porque se habla de una didáctica desde un punto de vista donde el profesor es un artista que construye y reconstruye, analiza, interpreta. Y no es que en el momento estemos nosotros pensando, ahora qué teoría voy a aplicar, ahora voy a hacer esto. No, nosotros mismos, a partir de nuestra formación amplia, decidimos, mis alumnos no están comprendiendo, veo sus caritas y como que no les gusta,
¿no? No están comprendiendo qué puedo hacer. Y entonces, creo que puedo buscar otra forma de trabajo. El ámbito en el aula es un campo de experimentación, ¿sí? De creatividad. Okay. Muchas gracias. Por último, ¿alguien más, chicos, chicas? Estuvo tan clara la charla, doctora, que bueno, yo creo que más bien nos quedamos como reflexionando. Y bueno, pues aprovecho el uso de la voz para, pues yo sí hacer hay una referencia a lo que dice, ¿no? De cómo el contenido tiene que tener un significado y un sentido para el estudiante. A veces, pues vamos hacia tratar de cumplir el contenido del programa, abarcar, ¿no? Ciertos temas, y pues omitimos eso, ¿no? De dónde partimos con el estudiante para poder hacer referencia a ese contenido, que creo que es mucho de lo que nos pasó ahora en la pandemia, ¿no? O sea, seleccionar los contenidos más relevantes para trabajar en un contexto distinto, pues fue muy complejo, ¿no? Y aunado al tema de la evaluación, pues me parece que también es algo que debemos como docentes, pues tener más en cuenta y tenerlo ahí presente en la parte de la didáctica. Y perdón, sobre todo, esta autonomía como docentes que tenemos. Realmente, esta autonomía es el eje de toda nuestra creatividad y de todas nuestras propuestas. ¿Qué pasa cuando el profesor no tiene autonomía? Tiene que seguir al pie de la letra lo que dice el programa. ¿Qué pasa? Se vuelve un repetidor. Y esto no es solamente algo que yo esté diciendo que retomo de un libro, lo hemos vivido. Sí, cuando me dicen, tienen que dar este tema y así con estas características y todo, digo, bueno, pues sí, pues ya que los alumnos lo repitan y qué pena, ¿no? Sin embargo, durante la pandemia se demostró nuestra autonomía como estudiantes y como profesores. Como estudiantes, los procesos de autodeterminación, de autorregulación, ¿sí? De nuestros procesos autogestivos que no es solamente el poder decidir cómo voy a avanzar, sino la autogestión en nuestra vida en sentido amplio, el tomar decisiones para la vida y en la vida. Eso es lo que se busca. Y como docentes, esta autonomía que tenemos para poder trabajar, es lo que nos lleva a ser intelectuales, reflexivos, críticos. No está en los textos, no está solo ahí, sino en estas decisiones que tomamos con base en aquello que elegimos. Es muy distinto que nosotros podamos elegir cómo trabajar, de qué manera, hacia dónde orientar, cómo evaluar, a trabajar con algo prescrito y con algo que solamente hay que cumplir. Palomitas, se cumplen, no se cumple, y que muchos programas, incluso de educación a distancia, se convierten en ello. Que tenemos un problema muy serio y se requiere esta formación de todos para construir programas de educación a distancia distintos, no repetitivos. Sí, claro. Tenemos en el chat algunas, felicitaciones, agradecimientos, ¿verdad? Excelente inicio de ciclo, retomando las bases de la didáctica, gracias, muy interesante todo. Ladies por aquí comenta, la didáctica también trata de cómo aprende el profesor en este proceso de formación de sentido que lleva el aprendizaje. Aquí Rosalba, la temática abordada abona y unifica lo que vimos durante las sesiones de clases pasadas. Muchas gracias. Desde el contexto de aprendizaje siempre se identifican las características del estudiante, pero qué tan importante es identificar las características del profesor. Sí, por eso yo inicié diciendo que se habla de las prácticas de la enseñanza. Y las prácticas de la enseñanza tienen que ver con las características del profesor, tiene que ver con las teorías implícitas, con sus representaciones, con sus elecciones, con sus afectos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, hay profesores que trabajan un tema con mucha pasión, con mucha emoción, ¿sí? Y hay temas
que trabajan rápidamente porque eso tampoco les gusta mucho. Entonces, claro, son características de nosotros los profesores, de cada uno de nosotros, y trabajamos con una pasión aquello que nos gusta. Por eso la didáctica se preocupa por estas prácticas de enseñanza, ¿sí? Que evidentemente están vinculadas al proceso de aprendizaje y al aprendizaje de los estudiantes. Claro, pues muy interesante esto que comenta, doctora. No sé si alguien más, para cerrar ya este espacio de comentarios, preguntas. Bueno, pues me parece que nos ha quedado sumamente claro esta charla, doctora. Pues quiero agradecerle a nombre de la Universidad de Colima, la Facultad de Ciencias de la Educación,